Les he explicado antes que no todos los salmos fueron escritos por el rey David. De hecho, hay cuando menos una docena que fueron escritos por los hijos de Coré. El domingo anterior, precisamente, comenzamos uno de esos y vamos a ver varios, es una saga. Esto nos lleva a algunas preguntas, entre ellas, ¿quiénes fueron los hijos de Coré? ¿Por qué no pronunciar los nombres de los autores, sino más bien ese gentilicio? No lo es, estoy tratando de decir ese apodo, ese sobrenombre, los hijos de Coré. ¿Costumbre bíblica? ¿Qué pasó? Por otro lado, también nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que estos terminan en medio de los escritores sagrados? ¿Qué tuvieron de especial? Y nos lleva a otra pregunta más. ¿La maldición del pasado puede dejarme sin esperanza de restauración? Bueno, esas preguntas y otras más vamos a intentar responder en el estudio de hoy titulado Esperanza a pesar de nuestro pasado. Vayan a Salmo capítulo 41. Salmos capítulo 44, perdón. Salmo capítulo 44. ¿Lo encontraron? Dejen por favor una marca y simultáneamente busquemos Números capítulo 26. Necesito que vean el pasaje paralelo para corroborar lo que hoy van a escuchar. Números capítulo 26. ¿Listos? Bien, vamos a comenzar en Salmos. Dice al principio en títulos, en negrías, si usted está usando Reina Valera, liberaciones pasadas y pruebas presentes. ¿Están conmigo? Bien. Luego, en letras, siempre de título, dice al músico principal Masquil de los hijos de Coré. En simple español, ¿qué es lo que dice ahí? Dice al director de la orquesta un himno compuesto por los hijos de Coré. Es como si se trata de una partitura cuyo compositor son los hijos de Coré y está dirigida al director de la orquesta. Bien, verso 1. Oh Dios, con nuestros oídos te hemos oído. Nuestros padres nos han contado. Paren. Esa es una buena descripción de la tradición oral. ¿Qué significa eso? Los padres contaron a sus hijos y los hijos a sus hijos. En aquel entonces no habían Biblias. Así que llevaban el contenido de la palabra de Dios por medio de la expresión o de la tradición oral. ¿Qué es lo que oyeron? La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Ahora váyanse para el libro de Números, capítulo 26. Vamos al verso 10. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Hasta ahí leemos y vamos a orar. Señor, te rogamos que tu gracia nos hable y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Comencemos explicando quién fue Coré. Un buen inicio es enmarcarlo en el contexto histórico. Moisés, la mayor parte de ustedes
ha leído sobre él o al menos ha visto sus películas. Estoy diciendo eso porque Coré fue contemporáneo de Moisés en esa época. Ahora que ya lo hemos ubicado, hay que decir que ocupaba una encumbrada posición de gran privilegio y de gran honor. ¿Por qué? Porque él era de la familia de Coat, levita. Perdonen, de la familia de Coat. Los coatitas eran los encargados del privilegio de transportar el arca. Imaginen, los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar. Nadie más en todo el campamento hebreo podía tocar nada de eso sino los coatitas. Y Coré era quien dirigía este trabajo. Ya dije antes, una posición de privilegio y grande honor. En otros estudios también les he demostrado que la organización política no era vertical, era a través de círculos. Y que el círculo más cercano a Moisés, obviamente, eran los coatitas. Y ahí estaba precisamente Coré. ¿Qué fue lo que pasó con este? Tan importante, tan grande privilegio, que en uno de esos momentos Moisés, no sé si se descuidó, cometió algún desliz o se debilitó en su liderazgo, es tema de otro capítulo, que Coré aprovechó para conspirar con otros dos. Y fue tan grande su revuelta que en poco tiempo otros 250 líderes influyentes se le habían sumado. Uno se sorprende porque dice, no habían redes sociales, no había medios de comunicación masiva. ¿Cómo en tan poco tiempo se levantan contra un liderazgo tan fuerte y con tanta comprobación del respaldo divino? No puede uno más que decir, ¡wow! El argumento principal de Coré era este. ¿Quién ha dicho a Moisés que él es el único que puede hablar con Dios? ¿Quién le ha dicho a Moisés que estamos obligados a someternos a su liderazgo de autocracia? No, aquí hay otros tres con competencia y con suficiente influencia en el pueblo. La revuelta fue tal, la confabulación fue tan grande que en forma directa Dios intervino. De no haberla parado, la historia del Pentateuco habría sido otra. No es nuestro tema de hoy, pero como ansias, y sería un error no decirlo, aquellos que dirigen y aquellos que son dirigidos, no olviden, el ataque principal a su liderazgo va a venir de los que están más cerca. Así es que, si usted es dirigente, no lo pase de largo. Y si usted es uno de los dirigidos, asegúrese de no estar nunca entre los hijos de Coré. ¿Por qué? ¿Por qué Dios acabó con los 250? Y con sus familias, en un solo acto. Por eso dije, en forma directa Dios intervino. Como no es nuestro tema, lo único que voy a mencionar es que Dios acabó con todos excepto con los hijos de Coré. Y
Para nuestra curiosidad académica o histórica, la Biblia no nos da las razones. Uno de mis referentes en sus comentarios cita una especulación. La voy a dar no como justificación, sino porque es interesante. Él dice que la palabra original en hebreo o en arameo no fue hijos de Coré, sino más bien los bebés de brazos de Coré, que a ellos se les perdonó la vida. Bueno, ya dije, no sabemos las razones por qué eso sucedió. Si se trata de esta, una buena razón, pensaría yo. Como sea, lo que la Biblia sí dice, y eso sí es lo que debemos recalcar, es que con el correr del tiempo, los hijos de Coré les fue regresado, les fue restaurado su puesto de privilegio y honor. Y eso sorprende más que nada. Les diré por qué. Si ustedes y yo somos parte del Departamento de Recursos Humanos y nos han dado la responsabilidad de contratar a alguien para un puesto de confianza, de honor, de privilegio, de liderazgo, y nos llevan en los perfiles, nos llevan al currículum del nieto de Judas, el que entregó a Jesús. Les puedo asegurar que ustedes no lo toman en cuenta. Y yo tampoco. Yo lo primero quería estar en la cola del diablo, quemen eso. Pero lo que sorprende es que estos, no fue de inmediato, pero en el correr de los años, esas posiciones de privilegio les fueron devueltas. Como por ejemplo, escuchen, Asaf fue el director de la orquesta en la época de David. El director de la orquesta sinfónica de hoy día es un puesto de muy privilegio, de gran privilegio y hasta donde yo sé, muy bien pagado. Pero debido a que este es un país tercermundista y con muy poco arte, no creo que se revista de mucha importancia. Les puedo asegurar que el director del departamento de música en países como Francia, como Suiza o cualesquiera otros, donde el arte ocupa el corazón de los que ahí viven, es algo inmensamente de privilegio. Algo como eso es ser director de la orquesta hebrea en la época del rey David. ¿Por qué? Porque David fue el más grande salmista, era millonario. Y dice él en su historia que él se las arregló para que el departamento de música que adoraba a Dios fuera el más grande y el más portentoso jamás soñado por mente humana. Y el director de esa orquesta en tiempo de David fue un hijo de Coré, Asaf. ¡Wow! Aparece otro, un solista, también muy renombrado, estoy diciendo en la Biblia. Su nombre fue Emán. De hecho, la vez pasada escuché a alguien sugerir que Asaf y Emán son el mismo. No sé, no he profundizado, no es para mí punto importante, al menos hoy. Hay otros como Salmón, Acub, Talmo, que se describen como porteros y guardas. Eso en nuestro español actual es algo así como los administradores, los mayordomos, los que tienen a cargo la gerencia general de todo el sistema logístico en cuanto al templo se refiere. No piense en un templo como los nuestros. Piense en un sitio en donde
varios millones de hebreos llegaban todos los días, no todos los millones el mismo día, a adorar al Señor. Era un sitio impresionante. Eran hijos de Coré. Y también dice que había otros 4,000 y dice las posiciones, no específicas, es genérico. Esto suficiente botón de muestra para que usted y yo concluyamos. Fueron total y absolutamente restaurados. De hecho, con ingratitud, quizás la historia todavía los recuerda como los hijos de Coré. Porque todos cuando pensamos en Coré, pensamos en el rebelde, en el prototipo de la serpiente antigua, revelándose al liderazgo que Dios pone. Pero lejos de ser ingrata la historia, más bien, este es el punto que debo recalcar. La Biblia quiere dejar muy, muy en claro que la gracia no es un concepto nuevo testamentario. La gracia es un concepto que empieza con el Génesis y termina en el Apocalipsis, en donde todo hombre y toda mujer que se cobija bajo la misericordia de Dios obtiene la gracia de Dios. Y aunque haya perdido por sus errores o por los de sus padres el privilegio y el honor, todo puede ser restaurado. Y la mejor prueba son los hijos de Coré. Hermosa doctrina que yo quiero recordar. ¿Por qué? Porque yo tengo pasado que me avergüenza. Porque además de mi propio pasado, también tengo historia de mi papá que no es la mejor. Y si hiciéramos caso de esa filosofía humana que recalca que el hombre es producto de su ambiente, entonces yo estoy condenado. No importa lo que haga, mis errores de mis años anteriores y los errores de mis papás me inhabilitan, me condenan. ¿Qué es esto de que el hombre es producto de su ambiente? Cuidado con refutarlos sin argumentar, porque ellos tienen un gran punto a favor. Si ellos incluyeran la gracia de Dios, probablemente podrían reconstruir su filosofía y mejorarla. Se desmorona porque sacan a Dios. El punto es este. Entre otros ejemplos, si usted alguna vez fue de esas personas que discriminan y muestran repugnancia por las mujeres que venden su cuerpo en la calle o por las mujeres que se dedican a la prostitución, yo le diría, hermano, hermana, haga una pausa en las cosas que usted siente o dice, porque debe leer que hay una enorme, pero enorme cantidad de mujeres que se dedican a la prostitución, que están ahí porque esta sociedad las maldijo y las condenó a ser prostitutas. ¿Por qué? Porque desde niñas fueron abusadas, maltratadas, violadas y fueron estrujadas por animales que las trataron como animales. Ellas no tuvieron oportunidades. Ellas jamás tuvieron un hombre que cuide de ellas. Tuvieron hombres que las abusaron. Y la única oportunidad en la vida para defenderse fue portarse como un animal. Así que si a alguien vamos a culpar del trabajo de ellas, es a esta sociedad. Y si nosotros las discriminamos, somos parte de esa sociedad. No, yo no estoy diciendo que hay que aplaudirlas, que hay que justificarlas y que hay que promoverlas. Estoy diciendo que la Biblia nos manda a sentir compasión. Y si
a nuestro alcance estuviera hacer algo por ayudarles, es nuestra más grande responsabilidad, en lugar de discriminarles. Fueron víctimas. Ellas son producto de su ambiente. Mis dos hijas es toda la historia contraria. Han tenido un papá que las ama perdidamente y que las cuida como sus princesas. Han tenido un papá que sin pensarlo daría mi vida por cuidarlas de ella. Ellas tienen cientos de oportunidades que esas otras mujeres no tuvieron. La teoría de esta filosofía dice que estas dos niñas son producto de su ambiente y por ello están condenadas a ser mujeres de bien. Y que las otras están condenadas a ser mujeres de mal. Citaré otro ejemplo. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de criminales también fueron abusados, vapuleados y abandonados desde niños? ¿Sabe que desde niños aprendieron a vivir en la calle y a comer de la calle? ¿Sabe que desde niños la única regla eran los golpes? ¿Y que lo único que conocen es matar o morir? Esta sociedad los convirtió en lo que son. El hombre es producto de su ambiente. Pastor, ha puesto ejemplos bien extremos. Sí, de acuerdo. Entonces voy a usar ejemplos más nuestros para explicar esto mejor. Y perdón que ponga un ejemplo de mi familia o mío, pero es el más cercano que se me ocurre. Cada vez que vienen estas fiestas, a mi familia llegan 4 o 5 botellas de sidra, no alcohólica, dice ahí. ¿Saben lo que es sidra? No, yo tampoco. Pero dice la botella, no contiene alcohol. Y como vienen en un paquete bien bonito, así como que es champaña, a lo mejor hasta un corcho traen de tapón, y con chonga, siempre debo confesarlo, siempre he tenido la curiosidad, voy a probar una. Y en una de nuestras reuniones de familia, pues ayer sucedió. Tenemos una en la casa y la dejé para adornar la mesa. Fíjese qué brillante creatividad. La dejé ahí a propósito porque se ve bonita. Mis hijos mayores llegaron a almorzar conmigo y sin programar una reunión, se dio una reunión bonita ahí. Entonces dijo Génesis, la pequeña, papá, hoy es la oportunidad, destapemos la botella. Momento, dije yo. Pero papá, me dijo, si aquí dice, ya sé leer. No vayas a salir con algo religioso, me dijo. Mire la muchachita a los 10. Entonces yo sonreí y le dije, no, y es mi total culpa, así es que te voy a explicar. Es mi culpa por haberla dejado ahí. Yo provoqué la sensación. Científicamente, y me imagino que todos saben, está comprobado que la susceptibilidad al alcoholismo puede ser heredada en nuestra sangre por nuestros padres y nuestros abuelos. Eso significa, no sé cómo explicarlo bien de forma técnica, pero lo que significa es que si mi abuelo y mi papá fueron alcohólicos, mi sangre está envenenada genéticamente. Y que si mi sangre toca alcohol, el riesgo de que yo me vuelva un alcohólico o que batalle con el alcoholismo, es inmenso. Porque mi sangre está envenenada. Así que Génesis le dije, atendeme.
tu abuelito fue alcohólico consuetudinario. Tu otro abuelo, o sea, mi papá, fue alcohólico, años. Eso grita que mi sangre está envenenada. Yo no puedo tomar eso por el riesgo a que tenga una pequeña gota de fermentación y luego batallar con una estupidez de esas a los 52 años. Me dijo ella, pero yo no soy vos, yo también tengo la sangre de mi mamá. Fíjate qué interesante, porque tu abuelito materno también fue alcohólico. Así es que vos estás peor que yo, hija. No podés. Así que tengo que regalar o votar. Si alguien la quiere, me avisa. $20 porque vote ahí. ¿De quién es la decisión de quedar contaminado? Es mía finalmente. La maldición la llevo, pero yo puedo cobijarme a una nueva historia. Yo puedo disciplinar mi sangre y no permitirle que se acerque a ese veneno. Y de hecho, por la bendita misericordia de Dios, yo me acogí a esa misericordia y su gracia me ha abrazado. Hoy por hoy, ustedes no me conocen por el hijo de Coré, por el hijo o el nieto de un abuelo y de un papá alcohólico. Y tampoco me conocen por alcohólico. Me conocen por un predicador. No porque yo tenga un abolengo religioso, un abolengo de predicadores. No es porque yo merezca, es por pura gracia de Dios. Que en su misericordia decide darme un privilegio. Que para mí es el más grande honor jamás soñado. Pero mire cómo esto se extiende. Ahora yo tengo el honor de decir que también mi hijo es un predicador. Y si Dios pone en el corazón de mis hijos, y quiera Dios que así sea, nada deseo más que eso en la vida, que ellos extiendan a sus hijos la pasión por el ministerio. Probablemente dentro de 40 o 50 años, si el Señor Jesucristo no ha venido, no dirán los hijos de los alcohólicos, dirán una familia de predicadores. Esa es la bendita gracia de Dios. Eso es los hijos de Coré. Yo creo que este Asaf de vez en cuando se enfadaba cuando ponían ahí al músico principal, los hijos de Coré. ¿No pueden usar mi nombre? O a lo mejor está como yo, diciendo, me encanta que recuerden mi pasado para yo no repetirlo. Para yo no enredarme en los errores de mi papá. O en mi caso decir, me encanta que me recuerden y me reprochen mis errores del pasado. Está bien, remetan, no conocen el porqué, no conocen detalles, los imaginan, pero arremeten como les viene en gana. ¡Háganlo! Eso me recuerda que no debo repetir tan grande error. Y eso me recuerda la gracia de Dios en mi vida. Ahora, extiendo esto para decirles a todos. La gracia de Dios es el regalo inmerecido que está para quienes de nosotros querramos acogernos a ese regalo.
¿Qué hizo usted en el pasado? Abandonó hijos, resquebrajó un hogar o dos, ha sufrido un divorcio, ha sido alcohólico, estuvo en prisión, arruinó su salud, 20 cosas más. Usted no está tan mal como estuvo Coré, porque Coré no tuvo oportunidad de arrepentirse. Dios de una vez acabó con él. Pero usted sí la tiene. Y al acogerse a esa misericordia, viene la gracia de Dios y toda su vida puede ser restaurada. Es decisión suya lo que quiere hacer. ¿Cómo la está pasando hoy? Como madre soltera, como mujer sin apellido. Yo digo mujer sin apellido porque debe ser doloroso, supongo, que a usted le digan hija de Coré, en lugar de usar el apellido de casada. Debe ser algo de lucha. No le estoy acusando, ni quiero hacerle sentir mal. No le estoy acusando si en su historial ya tiene una ficha policíaca que de inmediato aparece en el programa cuando usted mete su DUI, que usted es exconvicto. Hasta el nombre, señor grosero, pastor, solo estuve 3 meses. Aunque solo haya estado 3 días, así dice esa cosa. Y debe dolerle cuando alguien dice, acaba de salir de prisión, y uno siente ganas de decir, ¿y qué te importa? ¿De dónde acabo de salir? Pero nadie le quita eso. Bueno, a ustedes y a mí les estoy, si sirviera, se lo gritaría. Les estoy diciendo, la gracia de Dios es tan grande que borra todo eso y nos da un nombre nuevo. Pero allá usted si lo quiere tomar, allá usted. Dicho lo dicho, debo pasarme al segundo punto. ¿Cuál? El Salmo. El Salmo 44. Voy a resumirlo porque ya no tenemos tiempo. En casi todos los países de Centroamérica, si no en todos, hay un himno nacional o varios cantos que evocan triunfos históricos relacionados casi siempre con la milicia. De hecho, así es en casi todas las culturas, y los hebreos con mayor razón. Los judíos tienen varios de esos cantos en el libro de los Salmos, que son himnos nacionales que evocan triunfos. Pero como dato curioso debemos saber que ellos también tienen himnos que evocan derrota, dolor y frustración. Hasta donde yo sé, en Centroamérica no tenemos himnos parecidos. Los enamorados sí, tienen cantos que narran el momento de la tragedia, mal queridos y cosas parecidas. Pero así, nacionalmente, que yo sepa, no. Este es uno de esos salmos, un salmo que presenta un cuadro desolador, de derrota y de mucho dolor. No dice a qué momento de la historia compete, y yo no voy a especular porque tratándose de los judíos, tuvieron tantos momentos de destrucción por su rebelión que cualquier momento aplica. Lo que sí aparece y quiero resaltar es la inocencia que el poeta declara. Él dice, no nos está viniendo esto porque nosotros estemos pecando.
nos está viniendo esto, y lo dice de forma implícita, porque somos parte de este pueblo. ¿Cuál es la idea? No todos los judíos le habían dado la espalda a Dios. Siempre quedó un remanente fiel a Dios. Pero ese remanente siempre sufrió también las inclemencias de que la nación le daba la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque eran parte de. Si eran sitiados, ellos estaban ahí. Si sufrían hambruna, ellos tenían que pasar eso. Que una y otra vez fueron protegidos de forma milagrosa, de alguna forma, sí, pero no siempre eran protegidos de todos esos sufrimientos, como en este caso. Y el autor está narrando su tristeza y su dolor. Aquí hago un paréntesis porque hay otro punto importante que quiero recalcar. Exactamente igual que ellos, sucede con la iglesia evangélica hoy día, la iglesia de Cristo. Nosotros estamos luchando por ser fieles al Señor. No estoy declarando una autojustificación. Eso sería una desfachatez, casi una blasfemia. Solo estoy diciendo que amamos a Dios y que queremos honrarlo. Y que no estamos de acuerdo con la rebelión del mundo. Pero somos parte del mundo. Entonces, cuando el mundo recibe justicia, nosotros también la sufrimos. Una prueba obvia es la pandemia. Una prueba obvia son los terremotos, las catástrofes naturales, entre comillas naturales. Y casi siempre queremos recalcar inocencia. No con desfachatez ni con reclamos, sino diciendo, Señor, bueno, no siempre esa inocencia es del todo legítima. Y hay un escritor, William Barclay, que al respecto dice algo que hoy es un buen momento para yo compartirlo. Digo es un buen momento porque en nuestro país no estamos viviendo época de elecciones. Entonces, la opinión no tiene que ver con política ni con gustos o disgustos míos respecto a quienes nos gobiernan hoy en turno, antes o después. Es una opinión genérica. ¿De qué estoy hablando? Voy a empezar por preguntarles, ¿a ustedes les importa mi moral? ¿Sí o no? ¿La exigen o no? Los que no han dicho sí, lo hacen porque están pensando, a saber con qué va a salir, a lo mejor no digo nada. Pero sí la exigen, la demandan y se muestran vigilantes. Sí, no andan escudriñando ni hurgando mi vida, pero por supuesto que les importa que no vaya a aparecer en un juicio de amaños, de corrupción, de robo de dinero. Por supuesto que les importa que no vaya a aparecer que tengo 2 o 3 mujeres. Claro que están pendientes de que no vaya a aparecer en una fiesta homosexual. Dios me guarde. Claro que les importa. Y les felicito por ello, y bíblicamente ustedes están obligados a ser vigilantes y ser exigentes de la moral del pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no tenemos vida privada. La Biblia dice que estamos en vitrina
y que nuestro accionar debe estar de acuerdo a lo que la Biblia manda. Con esto no me estoy declarando sin mácula. No estoy diciendo que soy un santo, que ustedes no tienen nada que reprocharme. Sí que tienen cosas que reprocharme. Solo estoy diciendo que bendito Dios lucho para que mis manchas no les avergüencen mucho. Y que bendito Dios, ustedes en esa vigilancia han tenido la gracia y misericordia de Dios para tolerarme. Y eso ha permitido un cierto balance. ¿Es bíblica la actitud? Absolutamente bíblica. Deben hacerlo. Es que si no lo hacen, están expuestos a que cada domingo y cada media semana alguien con doble vida, alguien corrupto, alguien que no tiene interés en respetar a Dios ni en luchar por lo que aquí dice, les está llevando por un abismo. En tal caso, debemos ser vigilantes que nuestro instructor está luchando a la par nuestra. Perfecto no es, pero luchador con nosotros. Bueno, ahí vamos, como todos los personajes que aparecen en la Biblia. Dice William Barclay que ese es precisamente el gran problema y la grande culpa de la iglesia evangélica actual. ¿Cuál? Que ese mismo espíritu de vigilancia y esa misma exigencia moral que ponemos hacia nuestros líderes religiosos, deberíamos poner a nuestros líderes civiles. Porque así como nuestros líderes religiosos nos llevan por un abismo en cuanto a principios espirituales, nuestros líderes civiles nos llevan por un abismo en cuanto a principios morales y nacionales. Pero no, a la iglesia evangélica actual, ¿qué le importa los líderes y su vida? Media vez promuevan programas de gobierno convenientes materialmente, nosotros votamos. Y como dije al principio, para que no parezca que estamos hablando de política, voy a usar mejor ejemplos de los Estados Unidos. Si las noticias son ciertas, porque yo solo estoy repitiendo, el presidente Biden ganó, entre otras cosas porque los votantes latinos dieron su voto. Y si ustedes revisan, los votantes latinos, una enorme cantidad de ellos, si no todos, son evangélicos o católicos. Y todos saben de sobra que el presidente Biden apoya el homosexualismo, lo promueve, al igual que el aborto. Lo cual es totalmente en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué le importa al votante latino la moral del presidente Biden? Lo que le importa al votante latino es el asunto migratorio. Si a mí me conviene, ¿qué me importa su moral? Dice Barclay, no se dan cuenta el abismo por el cual los líderes políticos llevan a las naciones. En resumen, la misma exigencia que tenemos para los líderes religiosos, deberíamos tener para los líderes políticos. No deberíamos estar tan ensimismados con los programas. Deberíamos estar preocupados por lo que la Biblia dice en cuanto a su estilo de vida. Y eso nos daría sensatez al momento de ir a las urnas. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que se nos viene encima.
¿Y qué se nos viene encima? Sigamos con ese país. Yo supongo que ustedes, que son asiduos a las noticias, a diferencia mía, ya leyeron que acaban de anunciar la grande sospecha de que Rusia ha apostado 100.000 soldados en la frontera de Ucrania y que para los primeros días de enero pretende invadirla. ¡Wow! Ucrania es uno de esos dos exestados soviéticos que quieren adherirse a la OTAN. La pregunta es, ¿y lo va a permitir los Estados Unidos? Surgió exactamente después de que China anunció su plan de conquista a Vietnam. No, no es a Vietnam, es a... Se me olvida la islita. Taiwán es, ¿no? Y una vez más la pregunta es, ¿este presidente tiene la fortaleza? Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, ay, pastor, a mí qué me importa si ni sé dónde está Ucrania, apenas sé dónde está Soyapango. No, pare ahí. Les voy a demostrar el problema, la connotación de que al final de cuentas nos atañe. ¿Cuántos millones de salvadoreños se supone que están ahí en ese país? 3 millones. ¿Con qué dinero creen que se están sosteniendo todos estos centros comerciales que se abren como que son espuma en un país tan pobre que no produce nada? Con esos 3 millones. Si ese país entra a alguna crisis, que ya está en una crisis financiera, porque ya leyeron la inflación, ¿no? ¿Y cómo no lo van a haber leído si ya el galón aquí vale 4 no sé cuánto? ¿Que por qué ya vale tanto la gasolina? Por ellos. ¿A dónde va a parar? Bueno, ¿quiénes son los primeros soldados que van a esas guerras? Los latinos. Wow, sí es importante, ¿verdad? Entonces, nuestro compromiso de nosotros luchar por vivir conforme a la palabra de Dios es punto de honor, no por un programa inmediato, sino en términos generales, por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Cosas tan dramáticas que antes no vimos y hoy las estamos viendo. Por eso, no se trata de venir el domingo a un culto. Se trata de vivir cada día, cada hora nuestra fe. Se trata de compartirla. Se trata de orar por nuestros gobernantes y de ser vigilantes cuando hayan futuras elecciones de lo que creen, de lo que profesan y hacia dónde pueden conducir nuestra vida. Ahora, por ahora, no importan nuestros gobernantes y no importan nuestros líderes religiosos, porque la restauración de nuestra alma depende única y exclusivamente de la gracia